En nuestra clase de hoy de programación lineal vamos a enfocarnos en el método simplex. Específicamente vamos a abordar un caso de maximización. El método simplex es un método analítico alternativo al método gráfico. Aunque el método gráfico, como ya lo hemos visto, es muy útil para ayudarnos a visualizar y comprender y entender mejor en qué consiste la programación lineal. Sin embargo, tiene la limitación de que solamente podemos usar dos variables, pero la vida real es mucho más compleja. Cuando vamos a un contexto en el cual necesitamos formular un caso, nos encontramos que en la mayoría de las situaciones se requieren mucho más de dos variables. El método simplex es ese método alternativo que nos ayuda a optimizar estas situaciones. Para la clase de hoy vamos a formular modelos de programación lineal de maximización y vamos a representarlo con el modelo estándar. Vamos a buscar comprender el proceso de iteración en el desarrollo del método simplex. Y finalmente vamos a identificar los valores de las variables básicas de decisión y de holgura. Por favor, entonces leamos. Un fabricante de televisores fabrica 4 modelos. Un modelo portátil a blanco y negro, llamado deportista, un televisor normal, un televisor a color portátil llamado viajero y un televisor a color llamado super. Cada televisor requiere tiempo para montaje y pruebas. En la siguiente tabla se indican los requerimientos de montaje y pruebas para cada modelo, así como la cantidad de tiempo disponible para cada operación. Además, por causa del paro en la fábrica, hay una escasez de televisores y el proveedor indica que no podrá proporcionar más de 180 televisores el próximo mes. Y de estos, como máximo, 100 podrán ser a color. Me están diciendo que hay 4 tipos de televisores. Entonces hay un televisor que le llaman deportista y otro que le llaman televisor normal, otro que es viajero y otro super. Me dicen que estos televisores, el viajero es un televisor a color y el televisor super también es un televisor a color. Estos dos televisores que están al final son a color. Y tenemos unas restricciones de tiempo de montaje. Entonces, para el montaje hay 2000 horas disponibles. Entonces, quiere decir que hay un personal que está contratado y ese personal trabaja pues una cierta cantidad de horas. Cada persona trabaja una cantidad de horas y la suma de las horas de cada uno de los trabajadores suma en total 2000 horas de tiempo disponible para el montaje. Pero también hay un proceso que es tiempo de pruebas y de igual forma se tiene que manejar un tiempo límite que es de 500 horas de mano de obra para los tiempos de prueba del televisor. Cada televisor cuando se vende, cuando ya sale al mercado, genera unos beneficios o genera unas utilidades. El beneficio o la utilidad de cada televisor son estos que se encuentran aquí. $40 para el deportista, 60 para el normal, 80 para el viajero y $100 de beneficio o de utilidad para el televisor super. Las variables de decisión, aquí tenemos que X1 sería la cantidad de televisores tipo deportista, X2 es la cantidad de televisores tipo normal, X3 la cantidad de televisores tipo viajero y X4 cantidad de televisores tipo super. Cada televisor me está generando unas ganancias, me está generando unas utilidades. Dado que me genera unas utilidades, ¿qué es lo que buscamos con las utilidades? Maximizarlas, ¿verdad? Por lo tanto, ya aquí se puede percibir cuál es la función objetivo. La función objetivo entonces sería maximizar esas utilidades. Entonces, la utilidad total sería la utilidad que me deja, por ejemplo, el televisor deportista, multiplicado por la cantidad de televisores. La utilidad marginal o la utilidad de un solo televisor normal, multiplicado por la cantidad de televisores normales. La utilidad que me deja un televisor viajero, multiplicado por todos los televisores viajeros. Y la utilidad que me deja un televisor super,
multiplicado por todos los televisores super que yo fabrique y venda. Cuando sumo todas estas utilidades, tengo entonces la utilidad total. En esta tabla, pues es fácil ver que tenemos dos restricciones, una restricción de montaje y una restricción de pruebas. Y hay otras dos restricciones. Me dice que la fábrica entró a un paro por alguna situación y debido a eso no podrá proporcionar más de 180 televisores para el próximo mes. Y también me está diciendo que como máximo podrán fabricar 100 televisores a color. Quedaría entonces la primera restricción, que sería la restricción de tiempo de montaje. 8 horas por un televisor, pero si esas 8 horas las multiplicamos por todos los televisores deportistas que hago, entonces aquí tendría todo el tiempo que se dedicó para fabricar los televisores deportistas. 10 por X2 sería todo el tiempo que se dedicó para fabricar los televisores normales. 12 por X3 sería todo el tiempo para los televisores viajeros y todo el tiempo para los televisores super. Todo este tiempo que se empleó en la fabricación, en el tiempo de montaje, ese tiempo tiene que ser menor o igual a 2000. No puede ser más de 2000. La empresa solamente dispone de eso. La siguiente restricción es el tiempo de prueba. La lógica es la misma. Hay 2 horas para hacer pruebas al televisor deportista. Pero si se multiplica esas 2 horas de tiempo que tarda un solo televisor multiplicado por todos los televisores deportistas, entonces me va a dar el tiempo total dedicado en hacer pruebas a todos los televisores deportistas que se hagan. Y es el mismo razonamiento para todas las demás partes de esta desigualdad, de esta restricción. Esto que está al lado izquierdo sería entonces el tiempo empleado para hacer pruebas a todos los televisores. Pero ese tiempo empleado no puede ser mayor a 500 horas. La tercera restricción tiene que ver con la producción, que no podrá proporcionar más de 180 televisores. Pero entonces, ¿cómo quedaría? Que la cantidad de televisores deportistas, más la cantidad de televisores normales, más la cantidad de televisores viajeros, más la cantidad de televisores super, tiene que ser menor o igual a la capacidad máxima que tengo. Tengo capacidad para producir 180 televisores. Y la última dice que como máximo 100 televisores podrán ser a color. Y de acuerdo al enunciado, solamente ahí tenemos 2 tipos de televisores que son a color, los viajeros y los super. Entonces, ¿cómo quedaría la restricción? Que la cantidad de televisores viajero, que sería X3, más la cantidad de televisores super, que esos son los 2 televisores que están hechos a color, la suma de ellos no puede exceder a 100, máximo 100 televisores. Y por supuesto nos hacen falta las restricciones de no negatividad. Este modelo, conocido como modelo primal, para poder utilizar el método simple, se necesita hacer un paso intermedio. Ese modelo primal, este modelo, el que acabamos de encontrar, tenemos que convertirlo en un modelo estándar. ¿Y cómo se convierte un modelo primal a un modelo estándar? Tenemos que empezar a agregar unas variables llamadas variables de holgura o variables de excedente. Eso depende de las restricciones. Por ejemplo, la primera restricción. Veamos la primera restricción. El tiempo de montaje, esto que está acá al lado izquierdo, tiene que ser menor o igual a 2000. Y lo que voy a hacer en el modelo estándar es convertir esta desigualdad en una igualdad. Si lo que está al lado izquierdo es menor a 2000, entonces, ¿qué tendría que hacer? Sumarle otra variable. Esa variable que le voy a sumar representa lo que hace falta en producción para que el tiempo empleado en el montaje sea igual a 2000. Esa restricción quedaría de esta forma. Le sumo esta variable que se llama variable de holgura. Y ya la restricción que era de desigualdad quedó como una igualdad. Esta variable de holgura se debe sumar a la función objetivo. Miren que yo la sumé a la función objetivo. Pero para que no me varíe la función objetivo, debe tener un coeficiente de 0. O sea que aquí no importa si yo le sumo o le resto la variable, igual como tiene un coeficiente 0, no afecta.
La segunda restricción nos dice que el tiempo de prueba es menor a 500. Pero como lo que está al lado izquierdo es menor, para que esta desigualdad se convierta en una igualdad, yo debo sumarle una variable, que es la cantidad de televisores que se tienen que probar adicionales para que esto se convierta en una igualdad. A eso le llamamos holgura 2 o la holgura de la segunda restricción. Esa holgura 2 también la debemos sumar en la función objetivo con un coeficiente 0 y así sucesivamente. La cantidad de producción máxima es de 180, pero aquí me dice que yo puedo producir menos. Si yo produzco menos, entonces quiere decir que le debo sumar lo que hace falta. Esa es la holgura 3. Y la última dice que la cantidad de televisores debe ser menor o igual a 100. Si es menor que 100, entonces yo tendría que sumarle lo que hace falta para que sea igual a 100. A eso le llamamos holgura 4. Ya aquí tenemos entonces, básicamente, este es el modelo estándar. Muy sencillo. Y las restricciones de no negatividad se tienen que cumplir. También tenemos que decir que, además de las variables de decisión, esas variables que acabaron de ingresar, esas variables de holgura, también tienen que ser mayores o iguales a 0. Profe, ¿por qué la función objetivo pasó de ser positiva a negativa? Ya lo iba a pasar de largo. Miremos las restricciones. Al lado izquierdo tenemos variables y al lado derecho tenemos los términos independientes, el 2000, el 500, el 80. Entonces, cuando vamos a trabajar en el modelo analítico, la función objetivo yo no la puedo trabajar así. Lo que debo hacer es pasar todo lo que está al lado izquierdo, todo esto que está al lado izquierdo debe pasar hacia el lado derecho. Entonces, este 40 que está positivo pasa al otro lado, quedaría menos 40. O sea, quedaría z menos 40. El 60, x2, pasaría a menos 60. Lo que está positivo pasa a negativo. ¿Y qué quedaría si yo todo esto que tengo al lado derecho lo paso al lado izquierdo? ¿Qué quedaría al lado derecho? Quedaría un 0. Entonces la función objetivo quedaría de esta forma, tal como la tenemos en el modelo estándar. Entonces, lo que viene es mirar cómo vamos a organizar la información. Y la información de ese modelo estándar se debe presentar en una tabla. Muchos autores tienen una estructura diferente para las tablas de métodos simples. Cada autor, usted coge el libro de Taja y el libro de Taja te presenta un modelo. Usted coge el texto de Bierman y Bierman te presenta otro modelo. Si coge el texto de Hiller, Hiller te presenta otro modelo. Cada autor va a tener una forma de organizar las tablas. Pero a mí no me gusta ninguno de los modelos que tienen ellos. A mí me ha gustado mucho el modelo que presenta el PHP Simplex. Yo asumí gran parte de la propuesta que nos presenta, pero le hice unas pequeñas adaptaciones y es eso. A esta primera columna se le llaman variables básicas. ¿Y qué son las variables básicas? Son aquellas que toman valor para proporcionar una solución. Lo que está, las variables que están acá en la columna 1, entre las variables básicas, se supone que van a tomar unos valores. ¿Y cuáles son los valores que van a tomar? Son los que están acá al final, en la última columna. Por ejemplo, la variable P1 va a tomar un valor. ¿Qué valor toma? El valor B1. La variable P2 va a tomar un valor. ¿Qué valor toma? B2. Las variables que no estén aquí, ojo, las variables que no estén en la columna de la base, que no sean variables básicas, se asume que tienen un valor de 0. Esta segunda columna va a representar los coeficientes de las variables básicas en la función objetivo. Entonces, por ejemplo, supongamos que esta variable básica viene de la función objetivo. Y esa función objetivo tiene un coeficiente. El coeficiente que tenga la variable básica P1 es el que se coloca acá. La tercera columna, la cuarta, la quinta, hasta la antepenúltima columna. Todas esas representan las variables de decisión y holgura
representadas en la función objetivo. Las de decisión y holgura serían la X1, la X2, la X4, la H1, la H2, la H3 y la H4. Y esto sería simplemente los títulos, que lo que está en color como naranja. ¿Ok? La otra columna representa los términos independientes de las restricciones. Entonces, este sería primero que todo, esta fila que está acá representaría la primera restricción, y este sería el límite de la restricción. Esta sería la segunda restricción, y este sería el límite de la segunda restricción. Y estas entradas, por supuesto, entonces serían los coeficientes. Todas estas entradas serían los coeficientes de las restricciones. Esta fila que está acá, la que está por encima de la fila de títulos, representa los coeficientes de la función objetivo. Pero los coeficientes de la función objetivo primal, no la función objetivo en el modelo estándar. Aquí se me olvidó decir lo que es coeficientes de la función objetivo primal. Y esta última fila que tenemos aquí, la que estoy señalando, que dice Z1 menos C, Z2 menos C, ¿qué representa? Primero que todo representa el valor de la función objetivo. ¿Y dónde está el valor de la función objetivo? Es este Z0. Y también representa costos reducidos. Ahora, los costos reducidos solamente se aplican para variables de decisión. Entonces, el costo reducido aquí nos va a dar unos valores que en realidad es el resultado de restarle a Z1 el valor de C1. ¿Y cuál es el valor de C1? El coeficiente de la función objetivo. ¿De acuerdo? Después vamos a mirar cómo se calculan estos costos reducidos. ¿Y qué es una iteración? Una iteración es un proceso que hay que seguir para verificar si se llegó a una solución óptima. Y ese proceso consiste en dos pasos. El primer paso es identificar el pivote. Y el segundo paso es aplicar operaciones elementales fila. ¿Cómo identificamos el pivote? Ojo con esto. Para identificar el pivote se deben hacer dos cosas. Primero, se debe identificar las condiciones de entrada a la base. La variable de entrada es aquella que tiene el menor valor negativo en la fila Z. ¿Cuál es la fila Z? La fila Z es la última, noten. Esta fila Z. Entonces, acá en estos valores que le llamamos costos reducidos, recuerdan, vamos a buscar el valor negativo. Esto indica que la variable X sub J va a entrar a la base. El que sea el número negativo más bajito, el más pequeño, el más negativo, esa sería la variable que va a entrar a la base. Primera condición. La segunda condición es verificar cuál es la variable de salida. Entre las variables básicas, tengo que identificar cuál es la que sale. Entonces, una vez obtenida la variable entrante, la variable que sale se determina mediante el menor cociente. Ojo, cuando hablamos de cociente, estamos hablando de una división. Quiere decir que yo voy a dividir dos términos. Uno es RS. ¿Recuerdan ustedes qué es el RS? El RS es el término independiente, el que está al final, la última columna. Yo voy a dividir el término que está en la última columna entre este coeficiente, es el coeficiente de la variable de entrada. O sea, yo no puedo hallar la variable de salida si no identifico la variable de entrada. Cuando yo identifico la variable de entrada, divido el término independiente de la restricción, ojo, la restricción, entre el coeficiente de la variable de entrada. Ahora, este resultado, esa división, tiene que ser estrictamente positivo. Tiene que ser positivo. Y el denominador, para aceptar este término, ese denominador tiene que ser mayor que cero. No se aceptan valores menores que cero. Tienen que ser solamente cuando el denominador es mayor que cero. Con estos dos vamos a encontrar una intersección y esa intersección nos va a mostrar cuál es el pivote. Una vez que nosotros identificamos el pivote, lo que hacemos es pivotar la columna.
pero para pivotar la columna primero vamos a convertir el pivote en 1. ¿Y cómo lo convertimos en 1? Aplicando operaciones elementales fija. Y la segunda condición es, una vez de que se ha terminado ese pivoteo, vamos a verificar si hemos llegado a una solución óptima. ¿Cómo sabemos que hemos llegado a una solución óptima? ¿Cuál es la condición de parada? Es decir, ya no vamos a hacer más iteraciones. Hemos identificado que hemos llegado a una solución óptima cuando en la fila Z no aparece ningún valor negativo. No existe posibilidad de mejora, eso es lo que significa. Para iniciar la primera tabla debemos colocar como variables base todas las variables de holgura o de excedente. En este caso, ¿cuántas variables de holgura tenemos? H1, H2, H3, H4. Esas van a ser nuestras variables base en la primera tabla. Esta segunda columna son los coeficientes de las variables de holgura. ¿Qué coeficientes tienen las variables de holgura en la función objetivo? Los coeficientes todos son 0, o sea que aquí vamos a arrancar con 0. Todas las columnas que vienen de acá en adelante corresponden a las variables de la función objetivo, o sea x1, x2, x3, x4 hasta h4. Y la última columna representa los términos independientes. Decíamos que esta fila que está debajo de los títulos corresponde entonces a la primera restricción. Veamos entonces la restricción. La primera restricción, que sería el tiempo de montaje. Este coeficiente 8 es el que va acá. El 8 es el coeficiente de x1. El 10 como es coeficiente de x2 viene acá. 12 coeficiente de x3. El h1 tiene coeficiente 1. Como no aparece ni H2, ni H3, ni H4, entonces los coeficientes serían 0 para esa restricción. Y me está diciendo que esta restricción es igual a 2000, que es el último término independiente. Y así con la segunda restricción. Estos números, los coeficientes, son los que vamos a colocar en la entrada. Ahora, esto que está acá, estos últimos datos, que es la fila indicadora, tiene los coeficientes de la función objetivo estándar. Entonces veamos, aquí pues tenemos la columna x1, x1 ¿qué coeficiente tiene? Menos 40, está en menos 40. El x2 tiene menos 60, el x3 tiene menos 80, el 100, el x4 tiene menos 100 y los demás tienen coeficiente de 0. Y el resultado de z es 0. Recordemos que las variables que están en la base son las que tienen solución. Si hay una variable que no está en la base, entonces se toma como 0. Como aquí no aparece ni el x1, ni el x2, ni el x3, ni el x4, cada una de estas variables, ¿qué valor toma? 0. Si yo reemplazo eso en la primera restricción, 8 por 0, 0, 10 por 0, 0, 12 por 0, 0, 15 por 0, 0. O sea que me queda que la holgura sería igual a 2000. Lo mismo con la segunda restricción. 2 por 0, 2 por 0, 4 por 0, 5 por 0. Todo esto me daría 0. 0 más H2, la segunda holgura, sería igual a 500. Eso es lo que me está diciendo. Las variables que están en la base son las únicas que tienen solución y la solución que tienen es el valor que está al final. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde sale este menos 40? Este menos 40 es un costo reducido y sale de multiplicar los coeficientes de las variables básicas, recordemos esto, estos números ceros, yo los multiplico por los coeficientes de cada variable. Por ejemplo, 8 por 0, 0, 2 por 0, 1 por 0, 0 por 0. ¿Cuánto me da? 0. Ese resultado es el valor de z. Pero a ese z yo le resto este coeficiente. A 0 le resto 40, ¿cuánto me queda? Menos 40. Ese menos 40 es este valor que está acá al final. ¿De acuerdo? Que es este mismo de la función objetivo. ¿Ok? Si hacemos lo mismo con todos, si yo multiplico estos coeficientes con estos valores, me va a dar 0.
y si a eso le resto este valor que está arriba, que es el coeficiente de la función objetivo primal, si le resto eso, ¿qué me va a dar? Menos 60. A 0 le resto 60, menos 60. Bueno, ya tenemos nuestra primera tabla, ya la tenemos organizada. El primer paso entonces es hacer iteraciones. Empezamos con la iteración. Primero identificamos el pivote. ¿Y cómo identificamos el pivote? Vamos a buscar nuestra variable de entrada. Tiene que ser aquella variable que tenga el valor negativo más bajo en la fila indicadora, en la fila de Z. Entonces, dentro de esta fila de Z, ¿cuál es el número más negativo? ¿Es el menos 40, menos 60, menos 80 o Menos 100. menos 100? Exacto. Esta es nuestra variable de entrada. Ahora, ¿cuál es nuestra variable de salida? Tenemos que hacer una división. Entonces, la división es a estos números de la restricción, los vamos a dividir entre los coeficientes de la variable de entrada. Por favor, divídanlos. Ayúdenme ustedes allá. 2000 entre 15, ¿cuánto vale? 133.33. Listo, ténganlo ahí, 133.33. Ahora 500 entre 5, ¿cuánto vale? 100. 100. Entonces, ¿qué valores me quedan? En el primero me quedaba 133,3. En el segundo me quedaba 100. 500 entre 5 dio 100. 180 entre 1, 100. 100 entre 1, 100. Ahora veamos. Todos estos coeficientes son positivos. Una de las restricciones, una de las características es que los coeficientes tienen que ser positivos. Ahora, ¿cuál sería nuestra variable de salida? De estas variables que están acá en las filas, estas variables que están en la fila, ¿cuál es la variable de salida? La regla me dice que la variable de salida es la que tenga el número más pequeño, el cociente más pequeño, que sea positivo. Esta es mi variable de entrada y la variable de salida sería la que tenga este cociente más pequeño. Pero entonces tengo el 100 acá y el 100 acá. De estos dos, ¿cuáles cojo? Si cojo esta fila, ¿cuál sería el pivote? El pivote sería este 5. Pero si cojo esta otra fila, el pivote, ¿cuál sería? El 1. Y resulta que el siguiente paso, una vez que nosotros identificamos el pivote, el siguiente paso es convertir ese pivote en 1. ¿Sí o no? Si yo cojo la fila 2, esta fila 2, donde tiene el pivote de 5, tengo que aplicar una operación elemental fila para convertir este número 5 en 1. Pero si yo cojo la última, yo ya no tengo que hacer esa operación porque ya está convertido en 1, ya apareció en 1, o sea, me ahorro un paso. Por lo tanto, tengo que tomar una decisión entre las dos, ¿cuál escojo? La que no tenga que, la que me genere menor cálculo, menor cantidad de operaciones. Por lo tanto, nuestra variable de salida sería la variable H4. ¿Qué significa entonces? Que para la próxima paso, cuando apliquemos operaciones elementales fila, yo aquí ya no voy a escribir H4. En vez de H4, ¿qué escribo? Voy a escribir X4, porque X4 pasa de ser una variable no básica a convertirse en una variable básica. Quito el X4 de acá y lo voy a poner acá. Y aquí voy a colocar el coeficiente de esa variable que coloqué acá, de esa variable básica. X4, ¿qué coeficiente tiene? Es el coeficiente que está arriba. ¿Qué coeficiente tiene? El 100. O sea que aquí voy a colocar 100. Y una vez que identificamos el pivote, ¿qué es lo que hacemos nosotros normalmente con esas columnas? Con las columnas donde está el pivote. Pues pivotar la columna. Y pivotar la columna significa que esto debo convertirlo en 0, el 15 debo convertirlo en 0, el 5 en 0, el 1 en 0. Como este es el pivote, no cambia, se queda así. Y este menos 100 también debo convertirlo en 0. Todo esto lo voy a convertir en 0. Por lo tanto, voy a aplicar operaciones elementales fila. Ojo, pero ¿en qué celdas aplico operaciones elementales fila? Las operaciones elementales fila se van a aplicar a partir de la primera variable. Ojo, solo de la primera variable. No se tiene en cuenta la columna de coeficientes. Esta no. Vamos entonces a proceder.
tenemos nuestra matriz. Les pregunto, muchachos, si yo voy a pivotar esta columna, primero debo convertir este 15 en 0. ¿Qué operación fila debo aplicar? Esta sería la fila 1, esta sería la fila 2, la fila 3, la fila 4 y la última sería la fila 5. ¿Ok? No se cuentan las dos primeras porque la primera es de coeficientes de la función objetivo, la segunda es de títulos, o sea que se cuenta es a partir de acá. Primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila y quinta fila. ¿Recuerdan? E1, 4. Cambia la fila 1, es lo que indica esto. La operación la hago con la fila 4 y el número que voy a convertir en 0, ¿cuál es? Este 15, entonces sería el 15. ¿Qué operación fila aplico para convertir este 5 en 0? E2, 4. E2, 4. Y dentro de paréntesis quedaría el 5. Cambia la fila 2, la operación la hago con la fila 4 y el número que voy a convertir en 0 es ese 5. Para convertir este 1 en 0 sería E3, cambia la fila 3, la operación la hago con la fila 4 y el número que voy a convertir en 0 es el 1. Como este es el pivote, ya esta fila no cambia, esta va a quedar igualita, ¿cierto? La fila de la variable saliente. Y la última sería esta. ¿Qué operación sería para convertir este menos 100 en menos 100 en 0? E5, 4. ¿Y qué va dentro de paréntesis? Menos 100. Menos 100. ¿Cómo te llamas tú? Manuela. Excelente, Manuela. Me encanta. Estas son las operaciones elementales, fila, ¿listo? Lo que tenemos que hacer es aplicarlas. Entonces, voy a pasar ya la primera iteración. La primera iteración sucede cuando yo ya aplico estas operaciones elementales, fila. Si aplico esas operaciones elementales, fila, ¡ping!, obtengo esto. Vamos a verificar entonces. ¿Qué habíamos dicho? Que x4 era la variable de entrada y que h4 era la variable de salida. O sea que yo aquí, fíjate que en vez de h4, ¿qué coloqué? X4. Y en vez de 0, ¿qué coloqué? El coeficiente del x4. ¿Cuál es? El 100. Ahí simplemente hago el cálculo. Y de aquí en adelante, las columnas de ahí en adelante es donde empiezo a aplicar las operaciones elementales. Vamos a verificar la operación E1415. Dice que lo que tengo en la fila 1, ¿qué tengo en la fila 1, muchachos? 8. A 8 le resto el 15 multiplicado por la fila 4. ¿Cuál es la fila 4? Esta. 15 por 0, 0. A 8 le resto 0, ¿qué me queda? 8, ¿sí o no? Entonces ahí queda el 8. Noten. La siguiente, ¿cómo queda? 15 por 0, 0. A 10 le resto 0, me queda 10. Ahí está el 10, véalo. 15 por 1, 15. 15 por 1, 15. A 12 le resto 15. A 12, lo que tengo en la fila 1, le resto lo que tengo en la fila, lo que me dio en la fila 4. A 12 le resto 15, ¿qué me queda? Menos 3, véalo ahí. La cuarta, perdón. 15 por 1, 15. Y a 15 le resto 15, me queda 0, véalo acá. La siguiente, 15 por 0, 0. A 1 le resto 0, me queda 1. 15 por 0, 0. A 0 le resto 0, me queda 0. 15 por 0, 0. A 0 le resto 0, 0. 15 por 1, 15. A 0 le resto 15, queda menos 15. 15 por 100, ¿cuánto es 15 por 100? 1500. 1500. Y a 2000 le resto 1500, ¿cierto? A 2000 le resto 1500. ¿Cuánto me queda? 500. Noten que cambió la fila 1. E2, 4. Cambia la fila 2. Lo que tengo en la fila 2, o sea, toda esta fila, le resto el 5 multiplicado por la fila 4. Entonces empecemos con el x1. 5 por 0, 0. A 2 le resto 0, me queda 2. Véalo acá. 5 por 0 daría 0. A 2 le resto 0, me queda 2. Es este 2. 5 por 1, 5. A 4 le resto 5. ¿Cuánto me queda? Menos 1. 5 por 1, 5.
A 5 le resto 5, me queda 0. Ahí me quedo en 0. 5 por 0, 0. 0 le resto 0, me queda 0, que es este que está acá. 5 por 0, 0. A 1 le resto 0, 1 es el que está acá. 5 por 0, 0, 0 menos 0, 0 es este. 5 por 1, 5. A 0 le resto 5, daría menos 5. 5 por 100, 5 por 100, 500. A 500 le resto 500, me queda 0. De la misma forma, aplicamos la operación E341. Entonces, lo que tenga en la fila 3 le resto lo que tenga en la fila 4 multiplicado por 1. ¿Y cambia qué fila? La 3. O sea, este 1 multiplica con la fila 4. Hagámosle. 1 por 0, 0. A 1, que es lo que tengo en la fila 3, le resto ese resultado. 1 menos 0, 1. Véalo. 1 por 0, 0. 1 menos 0, 1. Véanlo. 1 por 1, 1. Y a 1 le resto 1, 0. 1 por 1, 1. Y a 1 le resto 1, 0. Aquí me daría 0. En el otro también da 0. En el otro daría 1 por 0, 0. Y a 1 le resto 0, 1. 1 por 1, 1. Y a 0 le resto 1. 0 menos 1 daría menos 1. El 1 multiplicado por 100, 100. A 180 le resto 100, daría entonces ¿cuánto? 80. Y ahora vamos a desarrollar la última operación elemental fila, E54. ¿Qué fila va a cambiar? La fila 5, esta última fila, la fila 5 va a cambiar. Y la vamos a hacer con la fila 4. Entonces, menos 100 por 0, 0. Menos 40 menos 0 daría menos 40. Menos 100 por 0, 0. Menos 60 menos 100, menos 60 menos 0 daría menos 60. Menos 100 por 1 daría menos 100. A menos 80 le resto menos 100. ¿Cuánto daría? Ojo con eso. A menos 80 le resto menos 100. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 20. Es el 20. Menos 180, no. No, porque escribe en la calculadora menos 80. A ver. Después coloca menos y entre paréntesis vuelves a colocar menos 100. Porque a menos 80 le estoy restando un menos 100. Entonces, como estoy restando un menos... Prueba 20. Da 20, excelente. Menos 100 por una, menos 100. A menos 100 le resto menos 100. Daría menos 100 más 100, ¿verdad? Menos 100 más 100 daría 0. Y la última, menos 100 por 0, 0, 0. Aquí daría 0, la otra también da 0, la otra también da 0. En esta, menos 100 por 1, daría menos 100. A 0 le resto menos 100, daría 100 positivo. Y menos 100 por 100, ¿cuánto da, muchachos? Menos 100 por 100. Y Menos llamamos. 10.000. Me daría menos 10.000, ¿cierto? Y a este 0 le resto menos 10.000. A 0 le resto menos 10.000. ¿Cuánto da? 10.000. Ojo entonces con esta tabla que obtuvimos. Tenemos que verificar si ya hemos llegado a una situación de parada, es decir, ¿será que nos detenemos o tenemos que hacer otra iteración? Notamos que en esta fila, la última fila, la fila indicadora, solamente nos podemos detener cuando no haya valores negativos. Solamente tienen que haber valores positivos o ceros. Y aquí tenemos dos valores negativos, el menos 40 y el menos 60. O sea que no podemos detenernos. Tenemos que seguir haciendo otra iteración. Pero ya tenemos nuestro primer valor de la función objetivo. ¿Cuánto vale nuestra función objetivo en este momento? Vale 10.000. Empecemos la otra iteración. ¿Cómo es que identificamos la variable de entrada? Con el valor más negativo. En esta fila indicadora buscamos el número más negativo. El más negativo sería este menos 60. Por lo tanto, nuestra variable de entrada sería el x2.
Pero ¿cuál sería la variable de salida? ¿Qué tenemos que hacer para encontrar la variable de salida? Voy a dividir estos resultados en los resultados de las restricciones, ¿no? Dividir los resultados de las restricciones entre los coeficientes de la variable de entrada. Si dividimos, sería 50 entre 10, me da 50. 0 entre 2, 0. 80 entre 1, 80. Y 100 entre 0 es indeterminado. ¿Cuál de estos resultados acá al final? Estos. ¿Cuál es el que es más bajito, el más pequeño de todos? ¿Cuál es? El 0. Como el 0 es el más bajito, me está indicando que esta fila es la variable que sale. Esta sería la variable que sale. ¿Qué significa? Que va a salir H2 y en vez de H2, ¿qué voy a colocar? La X2. Y acá en vez de 0, ¿qué voy a colocar? El 60. En este caso, nuestro pivote es 2. Y una vez que encontramos el pivote, tenemos que convertirlo en 1. ¿Qué operación fila debo realizar para convertir este pivote en 1? Este 2 tendría que multiplicarlo por su inverso multiplicativo. ¿Cuál es el inverso multiplicativo? 1/2. O sea que la operación fila que tengo que hacer es esta, la que estoy escribiendo aquí. La fila 2 la voy a multiplicar por 1/2. Entonces quedaría, ojo que esta columna de coeficientes no se multiplica, es a partir de la variable 1. O sea que 2 por 1/2 sería 2 por 1, 2. Y 2 entre 2 daría 1. Aquí me daría 1. 2 por 1/2, otra vez me da 1. Menos 1/2, menos 1 por 1/2 daría menos 1/2. Y así sucesivamente. Y aquí daría 0, aquí daría 0, aquí. 1 por 1/2 daría 1/2. 0 por 1/2, 0. Y menos 5 por 1/2 daría menos 5/2, ¿cierto? Y los otros dos, y el otro daría 0. ¿Cómo nos quedaría entonces nuestra matriz? Ahí aplicamos la operación elemental y nos queda así. Notemos entonces que salió el H2, ¿sí lo notan? Salió el H2 y en vez de H2, ¿qué coloqué? El X2. ¿Y el coeficiente de X2 cuál es? 60. Y el resto de los datos de esta fila lo multipliqué por 1/2 y esto es lo que obtuve. Vamos a pivotar toda la columna. Y para pivotar toda la columna, este 10 lo convierto en 0. ¿Qué operación fila debo aplicar? La operación fila que debo aplicar es E12, 10. O sea, cambia la fila 1. La operación la hago con la fila 2, que es donde está el pivote, y el número que voy a convertir en 0 es el 10. Que la fila 2 quedaría igualita. La otra fila que cambia es la fila 3. Este 1 lo debo convertir en 0. O sea que sería 3, 2. Cambia la fila 3. La operación la hago con la fila 2 y el número que voy a convertir en 0 es el 1. Este ya queda en 0. O sea que aquí ya no tengo que hacer operación fila para esta, porque ya aquí tengo el 0. Pero en la fila 5 sí tengo que convertir el menos 60 en 0. O sea que cambia la fila 5, la operación la hago con la fila 2 y el número que voy a convertir en 0 es el menos 60. O sea que lo que tengo en la fila 5 le resto la multiplicación de menos 60 por la fila 2. Viene entonces la segunda iteración. ¿Cuándo desarrollamos la segunda iteración? Cuando ejecutamos estas operaciones elementales fila. Recordemos que la columna de coeficientes no cambiaría, quedaría así. Ya tenemos entonces las variables básicas H1, X2, H3 y X4. Al aplicar E1, 2, 10 sería, cambia la fila 1 y la operación la hago con la fila 2. 2 por 1, 10 por 1, 10. A 8 le resto 10, daría menos 2. Cambio la fila 1. 10 por 1, 10. 10 menos 10, 0. 10 por menos 1/2 da ¿cuánto? 10 por 1, 10 dividido 2 daría 5, daría menos 5. ¿Cierto? A menos 3 le resto menos 5. A menos 3 le resto menos 5 daría 2. ¿Sí? 10 por 0, 0, 0 menos 0, 0. 10 por 0, 0. 1 menos 0, 1. 10 por 1/2. 10 por 1/2 daría
5, ¿cierto? 10 por 1, 10, entre 2 daría 5. A 0 le resto 5, daría menos Ese es el 5. momento de volver a... El otro sería 0, que daría igual a 0. 10 por menos 5 medios daría como 25, ¿cierto? Daría menos 25. Y aquí, y a menos 15 le resto menos 25. A menos 15 le resto menos 25, daría 10 positivo. 10 por 0, 0. 500 menos 0, 500. Bueno, así sucesivamente, si ustedes se dan cuenta, es aplicar operaciones elementales fila. Se aplicaron las operaciones elementales fila E321, que entonces cambió la fila 3. Este es el resultado. Se aplicó la operación elemental fila E52 por menos 60 y este es el resultado. Noten entonces que aquí en la fila indicadora, la última, ¿ya llegamos a una solución óptima? ¿Será que ya podemos detenernos? ¿Qué piensan ustedes al mirar esta última fila? No, porque todavía hay números negativos. Exacto. Por lo tanto, volvemos a una tercera iteración. ¿Cuál es la variable de entrada entonces? Vamos a identificar la variable de entrada. Ya ayúdenme ustedes. ¿Cuál sería la variable de entrada? Menos 50. Menos 50 es el más negativo. Esa es la variable de entrada. Pasa a ser una variable base. ¿Y cuál es la variable de salida? X2. Saldría X2. Entonces verifiquemos aquí. Podríamos decir que X2 es la variable de salida porque este 0 es el más pequeño de todos, pero hay una situación y hay una condición, y la condición es que el denominador tiene que ser positivo. Pero como este denominador es negativo al 0 dividido entre menos 5 medios, como este valor es negativo, yo ya no puedo tomar este valor, ¿ok? O sea que queda descartado ese 0. Se toma el valor más pequeño siempre y cuando sea un valor positivo y el denominador sea positivo, sea mayor que 0. Recuerden que habíamos hecho énfasis al respecto. La otra variable, ¿cuál podría ser entonces? H1. H1, esa es. Si esa es la variable de salida, ¿cuál es nuestro pivote? Nuestro pivote es la intersección, es ese 10. Pero como es nuestro pivote, tenemos que aplicar una operación elemental fila. La operación fila sería multiplicar la fila 1 por el inverso del 10, el inverso multiplicativo de 10, o sea, multiplicarla por 1 sobre 10. Entonces sería M1 por 1 sobre 10. Y después de convertir eso a 1, tenemos que pivotar la columna, es decir, convertir todo lo demás en 0. ¿Cómo nos queda si yo multiplico esto por un medio? Aquí tengo menos 2. Menos 2 multiplicado por 1 sobre 10 daría menos 2 por 1. Daría menos 2 sobre 10. Mitad de 2, 1. Y mitad de 10, 5. Daría menos un quinto, ¿cierto? Menos un décimo por 0, 0. 2 por un décimo. 2 por 1, 2. Y 2 sobre 10, mitad de 2, 1 y mitad de 10, 5. Daría un quinto. Aquí daría 0, aquí daría un décimo. Aquí daría menos 5 por un décimo. Daría menos 5 décimos, 0. 10 por 1, 10 y 10 sobre 10 da 1. Ahí se convierte el pivote en 1. 500 entre 10. 500 entre 10 daría 50. Bueno, así quedarían como las entradas, los coeficientes de la fila 1. Quedaría así nuestra matriz. El pivote se convirtió en 1. Ahora tenemos que pivotar toda la columna convirtiendo esto en 0. Las operaciones elementales filas serían entonces E2, 1. Cambia la fila 2, la operación la hago con la fila 1, E2, 1, pero multiplicado por menos 5 medios, el que va a convertir en 0. E3, 1, por 3 medios. E4, 1 por 1 y E5, 1 por menos 50. Esas son las operaciones elementales fila. Y vamos para nuestra tercera iteración. Cuando aplicamos todas esas operaciones elementales fila, ya ustedes con calmita pueden volver a ver el video y verifican estas operaciones elementales. Tienen que hacerlas con calma. Detengan el video y hacen ustedes paso a paso verificando los cálculos. El resultado va a ser este.
Al aplicar entonces las operaciones elementales fila, obtenemos esto. Tenemos que evaluar la fila indicadora, la fila de Z. Ya no hay valores negativos, ya no se puede mejorar nada. Como no se puede mejorar nada, podemos decir que ya encontramos nuestra solución óptima. ¿Y cuál es la solución óptima? Pues entonces me está diciendo que la cuarta restricción tiene una holgura. ¿Y que la holgura es de cuánto? De 50. Me está diciendo que solamente se van a fabricar televisores X2. No recuerdo qué televisores son estos, pero esta es la cantidad de televisores X2 que se van a fabricar. ¿Cuántos? 125 televisores X2. Que la restricción 3 tiene una holgura. ¿Cuál es la holgura que tiene? De 5. O sea que se dejaron de fabricar 5 televisores de acuerdo a la restricción 3. Y lo otro es que X4 tiene una cantidad de televisores a producir. Se van a producir 50 televisores X4. ¿Y cuál es nuestra utilidad máxima? Es este resultado al final, este 12.500. $12.500 es la utilidad máxima. Verifiquemos nuestra solución en el modelo primal. Tenemos el modelo primal y voy a reemplazar los resultados que me dieron. El X1, como no está entre las variables básicas, X1, ¿qué valor toma? 0, recuerden. O sea que aquí sería 40 por 0 más 60 por C más 60 por X2. Pero X2 sí tiene un resultado. Sería 125, 60 por 125 más 80 por X3. ¿X3 aparece aquí? No. O sea que 80 por 0 más 100 por X4. ¿X4 qué valor toma? 50. Entonces, ¿qué obtenemos? Al reemplazar los valores de las variables, entonces obtenemos esto. 40 por 0 más 60 por 125 más 80 por 0 más 100 por 50. Al hacer esta operación, miren que la función objetivo me da 12.500, que es el resultado que tengo acá. Las restricciones pasa lo mismo, el tiempo de montaje. ¿Cuánto fue el tiempo de montaje? Háganme este cálculo. 8 por 0, 0. 10 por 125 daría 1.250. 12 por 0, 0. Y 15 por 50. O sea que háganme esta operación. ¿Cuánto da aquí a la izquierda? Profe, a 2000. 2000. Es decir, que el tiempo de montaje se utilizó todo. O sea, no hay holgura. Y fíjate que la holgura H1 dice, como no aparece en la base, no, la holgura H1 es 0 porque no está en la base. No hay holgura en la primera restricción. Veamos la segunda restricción. 2 por 0, 0. 2 por 125, 4 por 0, 0 y 5 por 50. 500. 500, o sea que el tiempo de prueba también se utilizó todo el tiempo de prueba. O sea que no hay holgura en H2. Noten que entre las variables de la base no aparece H2. O sea que la holgura de 2 es 0. Y la última, la tercera restricción, que es tiempo máximo de producción. Se dice que X2 vale 125 y que X4 vale 50. 125 más 50, ¿cuánto vale? 175. 175. 175 es menor a 180. Por lo tanto, hay una cantidad de televisores que dejaron de fabricarse. 175 es menor ¿en qué cantidad? En 5 unidades. Esa es la holgura de la H3. Noten, H3 ¿cuánto nos dio? 5. Se dejaron de fabricar 5 televisores para cumplir el límite que era de 180. Y la última, me dice que es la producción máxima de televisores a color. X3 aparece acá, no aparece, o sea que X3 vale 0. Y X4 sí aparece. X4 ¿cuánto vale? X4 me dice que vale 50. O sea que 0 más 50, ¿cuánto me da? 50. 50 es menor que 100. O sea que dejaron de fabricarse ¿cuántos? 50. O sea que se fabricaron 50 televisores a color, pero hicieron falta fabricar los otros 50 para cumplir el límite máximo de 100. Hay una holgura de 50. Entonces miramos en H4. Mire H4, la holgura es 50. Bueno, espero que haya quedado claro.